Hola amigos de Unidad TV, en estos momentos me encuentro en la Casa Municipal de Playas de Rosarito con el licenciado Diego Alfonso Ramírez Robles, es regidor de Seguridad Pública aquí del Quinto Ayuntamiento. Él nos va a comentar sobre los logros que se han realizado en este municipio respecto a la seguridad de los ciudadanos. Desde luego que es muy importante el tema de seguridad pública, pero es muy complejo. Nosotros como Comisión de Seguridad Pública hemos coordinado directamente con el director de Seguridad Pública, el licenciado Francisco Castro Trenti. Lo hicimos en su momento con el mayor Magdaleno Vázquez Luis también, quien estuvo al frente de la Corporación Policíaca. Nosotros analizando y viendo cómo se comportaban los índices de delincuencia, ¿no? Robo casa habitación, robo a comercio, robo simple y todo lo que tiene que ver con prevención del delito que le corresponde al municipio. Entonces nosotros hemos visto que sí ha disminuido varios tipos de robos, sin embargo pues el robo a casa habitación todavía se mantiene un poco a la alza y esa es la preocupación que nosotros tenemos. El trabajo que hemos tenido es también de gestión de recursos federales. Por ejemplo, el año pasado se obtuvieron 13 millones de pesos, siendo que ordinariamente se obtenía nada más 10 millones, entonces subimos por 3 más. La parte preventiva es importante, lo que tiene que ver con el DARE, con operativo mochila, con prevención del delito, con lo que tiene que ver con la formación cívica de los jóvenes a través de los policías juveniles y distintos programas que existen a través de la corporación. Pues nosotros podemos llegar a la gente, llegar a los ciudadanos, llegar a los niños, llegar a las familias. Y en el tema de seguridad pública, pues podemos ver nosotros que Rosarito es una de las ciudades más seguras. Eh, Lógicamente nosotros, pues al ser una ciudad pequeña, cualquier cuestión delictiva que existe, pues es muy sonada, es muy, se da, se conoce por todos, ¿no? Entonces, pues ese ha sido el trabajo que nosotros hemos tenido, el trabajo de contacto, de fortalecimiento de la dirección y de contacto con lo que tiene que ver la corporación. El regidor, cuando entró aquí a asumir su cargo, ¿cómo encontró la situación en Rosarito? Porque se estuvo diciendo en esos tiempos que entró esta administración que la gente se sentía secuestrada en sus hogares. Habían tipos de delincuencia muy terrible de alto impacto. Aproximadamente en el 2007 pues hubo una situación muy complicada en el tema de seguridad pública de Rosarito y a nivel pues estatal y federal se pidió el apoyo de las Fuerzas Armadas y es cuando llega el Ejército a Rosarito. Incluso pues, llega en el 2007 lo que fue el director anterior de la policía, el mismo que sufrió un atentado por el mismo trabajo que realizaba, ¿no? Entonces sí es importante pues que Rosarito fue ocupado por militares y pues se tranquilizó la situación y hasta ahorita todavía se mantiene muy tranquila, ¿no? Rosarito, si hay un problema de seguridad es muy evidente, ¿no? Entonces nosotros trabajamos de la mano también con el Comité Ciudadano de Seguridad Pública para que ellos también como ciudadanos pues denuncien, para que ellos participen y para que ellos finalmente nos digan cómo se está comportando afuera los policías, cómo están teniendo el trato directo con ellos, si están atendiendo las garantías individuales de los ciudadanos, si finalmente están llevando los procesos, la cuestión procesal, si ellos elaboran partes informativos honestos y antes de llegar al Ministerio Público y ser finalmente pues un presunto culpable o un indiciado, que finalmente la persona pues tenga los argumentos o tenga también la posibilidad de defenderse en un juicio, ¿no? Como lo dice la Constitución, ¿no? El tener una audiencia. También hay un control aquí en este quinto municipio. Son 5 municipios que conforman el estado de Baja California. Si no traen una credencial de elector actual, son detenidos por un control que existe en esta ciudad, que no se hace en las demás ciudades de aquí de este estado. Ese control no debe existir por el simple, pues por el simple razón que la Constitución nos garantiza el libre tránsito a nosotros y pues ninguna persona puede ser molestada ni en sus bienes ni en su persona, únicamente cuando pues comete algún delito flagrante, cuando está eh, pues lo agarran coloquialmente como se dice con las manos en la masa o finalmente de esa es la única forma que puede actuar la policía municipal, ¿no? De lo contrario únicamente lo remite ante el juez calificador o juez municipal y ya el juez municipal determinará la sanción. La cuestión administrativa no merita más de 72 horas para
es lo máximo que pueden tener, ¿no? Ya el Ministerio Público, ya los tiempos es distinto, ¿no? Pero el libre tránsito tiene que respetarse, independientemente de si traes una credencial o no la traes, ¿no? O el aspecto que se vea. Más sin embargo se sigue pues dando esta situación. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace falta para que se suspenda? Bien. Pues estaremos vigilando que no pase esta situación, ¿no? Ahorita que me lo comentas, pues sí me preocupa, ya que pues Rosarito, Baja California y sobre todo Tijuana presenta un problema de migración constante, gente que llega del sur, gente que va a Estados Unidos, gente que es repatriada de Estados Unidos. Entonces es gente que llega sin documentos, sin papeles, llegan con nosotros a pedirnos una constancia pues de residencia, una carta de identidad, necesitan algo incluso para poderse atender médicamente o cualquier situación de identificación, por lo mismo que sí nos manifiestan que la policía pues sí los hostiga si no traen alguna credencial que los ampare. Regidor, ¿tienen algún valor esos documentos que ustedes facilitan? Nosotros tenemos fe pública, nosotros como regidores, como el secretario general, el presidente, el documento que los regidores emitimos se llama carta de identidad y ese te ampara ante la ley como un documento fehaciente que te habla de dónde vives, qué es lo que haces, bueno, qué es lo que haces, no, pero sí que tienes una vivienda y cómo acreditar esa vivienda en Playas de Rosarito, ¿no? Hay una carta de residencia que también otorga el propio ayuntamiento, se la emite el secretario general, que es sedatario en fe pública. Pues la orden de trabajo para este 2013